Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De ti mismo das testimonio, pero no es verdadero. Doy testimonio de mí mismo y es verdadero. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Dónde está tu padre? No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Oh Señor, en esta hora, mi Dios, queremos llegar a tus atrios, Señor, a ese lugar santo, Señor, pero queremos hacerlo con un corazón limpio, con un corazón puro delante de ti, Señor. Te adoramos a ti, mi Rey, te adoramos solo a ti, Papá. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la noche cuando el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, Señor, llévame a tu santo, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la noche cuando el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí, Jesús. Tócame, límpiame, heme aquí. Y tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, y tócame, y tócame, Jesús, mi Rey Jesús. Tócame, y tócame, te necesito hoy aquí. Y tócame,
Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dígalo conmigo. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dígalo conmigo. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Oh sí, Señor. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Una vez más. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Buenos días, amados hermanos. Venimos un domingo más llenos de gozo y de alegría por la oportunidad que Dios nos da de estar en su presencia, por la oportunidad que Dios nos da de habernos levantado, de estar con salud, de estar en pie, de que el Señor ha tenido cuidado de nosotros. Venimos con alegría a entregar las primicias de nuestro día, de este día que tú nos has dado, Señor. Y yo, al igual que mis hermanos, queremos, Señor, bendecirte, queremos agradecerte por todo lo que tú haces y estás haciendo en nuestras vidas. Y para empezar con esta enseñanza que tú nos traes hoy, queremos ponerla delante de ti, Señor, de tu presencia, para que seas tú hablándonos al corazón de las maneras que nosotros, que cada uno de los que estamos aquí, que cada uno de los que vamos a escuchar este mensaje, sea ministrado, Señor, y sean levantadas su fuerza si está desanimado, y seamos preparados para toda buena obra. Por eso, Señor, hoy presentamos este mensaje delante de ti. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad.
Señor, tú sabes la necesidad que tenemos. Primero la necesidad espiritual, porque para ti lo espiritual es primero, y luego las necesidades físicas, materiales y todas las demás, Señor, porque así nos lo dijo Jesús, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás tú lo añadirás, Señor. Y en esa promesa y en esa palabra hoy descansamos, y te queremos pedir que seas tú, Señor, viendo nuestras necesidades, propicio a nuestras necesidades como ha sido siempre, porque sabemos que tú eres un Dios fiel y maravilloso, Señor, que tú cumples tus promesas, Señor, y que tu palabra, Señor, es sí y amén, o sea que tú la cumplirás siempre, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Presentamos este momento, este tiempo delante de ti, y te pedimos, Señor, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, que nos perdones y que abras nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender este mensaje y para poder hacerlo realidad en nuestras vidas. En estos tiempos de dificultad, muy necesario, Señor, que nosotros nos levantemos, Señor, nos levantemos a pelear la buena batalla de la fe. Gracias te damos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta mañana yo quiero que reflexionemos en una palabra que está en el libro de Hebreos. Y es una palabra hermosa, es una palabra donde el escritor de Hebreos nos afirma verdades en las que nosotros tenemos que confiar plenamente. Yo le puse a este mensaje lo que es imposible para Dios. Hay otra palabra que nos dice que nada es imposible para Dios. Y es verdad, es real, no es que se contradicen. Pero aquí yo quiero que reflexionemos sobre esta palabra. Y dice que lo que es imposible para Dios, yo quiero que entendamos que lo único imposible para Dios es mentir. En esta palabra que hoy vamos a estudiar, nos va a decir que Dios no miente, que Dios no es injusto y que Dios no se olvida de nosotros. Son tres cosas imposibles para Dios. Y son promesas en su palabra que nosotros tenemos que atesorar, porque nosotros hemos creído en Él, en su Hijo Jesucristo, y estamos viviendo por fe en las promesas que el Señor nos ha dado. Entonces, hermanos, tenemos que entender este mensaje tal cual el Señor nos lo quiere dar hoy. Entonces, si para Dios es imposible mentir, es imposible ser injusto, y es imposible olvidarse de lo que nosotros con amor hemos hecho para su reino, para su pueblo, entonces nosotros tenemos que vivir confiados, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, y hay en la Biblia muchas y maravillosas promesas que nos hablan de lo que Dios va a hacer con su pueblo, de lo que Dios va a hacer con el pueblo que le ama, con el pueblo que le obedece, con el pueblo que le sirve, con el pueblo que ha creído en Él y con el pueblo que ha esperado con paciencia. Entonces, yo quiero que estudiemos el libro de Hebreos en esta mañana, y yo quisiera que ustedes abran sus Biblias en el capítulo 6 del libro de Hebreos, porque así como Dios cumple sus promesas, así como Dios es justo, así como Dios no se olvida de ninguna de las cosas donde nosotros hemos mostrado amor a Él, debemos también nosotros levantarnos, esforzarnos, quitar toda pereza de nuestra vida, todo decaimiento y todo desánimo, y poder seguir firmemente esperando en las promesas de Dios, que son fieles y verdaderas, porque Dios no miente. Y Dios no se olvida de nosotros, y Dios es justo. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros? Tenemos que tener fe, tenemos que ser obedientes, tenemos que esperar con paciencia el tiempo del Señor, y no tenemos que desmayar. Lo que el escritor de Hebreos nos está dejando en esta carta tan hermosa es un mensaje de aliento.
es un mensaje de aliento en tiempos muy difíciles, en tiempos donde la incertidumbre está por todos lados, donde la enfermedad nos asedia, donde la muerte también nos asedia y tenemos temor, donde hay desempleo, donde hay desesperanza, pero el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que confiar en sus promesas, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Vamos a buscar Hebreos 6, del 10 al 20, hermanos. Yo voy a empezar a leerles en la versión Dios habla hoy, porque es una versión más clara. Yo quisiera que ustedes escuchen, y si ustedes quieren irla siguiendo en la Biblia que ustedes tienen, lo pueden hacer. Vamos a empezar analizando Hebreos 6, el versículo 10 en adelante. Y nos dice este versículo, el 10, porque Dios es justo y no olvida. Ahí el Señor nos está dando esas dos primeras cosas. Dios es justo y no olvida. Dice, no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado al ayudar a los del pueblo santo, como aún lo están haciendo. El Señor no va a olvidar todo tu servicio. El Señor no va a olvidar toda tu entrega. El Señor no va a olvidar todo tu amor. Dice Él entonces, Él es justo y no olvida. Entonces, Dios no es injusto y Dios no olvida. Es al revés. Dios es justo y no olvida. Dice el 11, pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando el mismo entusiasmo para que se realice completamente la esperanza. El escritor de Hebreos nos está mandando a que nos levantemos, a que no desmayemos en los momentos de tristeza, de debilidad y de lucha, porque ahora hemos visto que lejos de que las personas regresen en este tiempo que pudieron regresar al templo llenas de gozo y alegría porque podían compartir otra vez con los hermanos en la congregación, muchas personas se han apartado. Y hoy el Señor nos está haciendo un llamado a nosotros de que mantengamos el entusiasmo que tenemos desde el día que conocimos al Señor, para que nosotros no caigamos, porque hay una batalla y un ataque muy grande del enemigo sobre los creyentes, porque todo lo que está sucediendo es una acción de Satanás para apartar a los hijos de Dios de su Padre, y nosotros tenemos que estar alertas. Dice el versículo 12, no queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia o la paciencia están recibiendo la herencia que Dios les había prometido. Entonces nos manda a levantarnos, a no ser perezosos y a poder ver el ejemplo de los siervos de Dios que por la paciencia y por la fe alcanzaron las promesas. Y nosotros como cristianos vivimos por fe. Y tenemos que tener paciencia, porque también la palabra en Eclesiastés lo dice, que todo tiene su tiempo, y es Dios el que conoce el tiempo perfecto para cada cosa. En el versículo 3 vemos que se nos habla, el versículo 6:13, vemos que se nos habla de promesa y juramento, de estas dos cosas. Vamos a ver qué es lo que se nos está diciendo aquí. Dice que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había otro superior a él por quien él pudiera juzgar, y dijo, sí, yo te bendeciré mucho y haré que tu descendencia sea numerosa. Esa fue la promesa que el Señor le hizo a Abraham, aún sabiendo, como nosotros lo sabemos, que Abraham era una persona que no tenía hijos, que ya era mayor de edad y que su esposa no podía tener hijos. Sin embargo, el Señor vino a hacerle una promesa que para el hombre era imposible, pero para Dios sí era posible. Y el Señor le dijo que lo iba a bendecir
y le dijo, sí, yo te bendeciré mucho y haré que tu descendencia sea numerosa. El Señor sabía el problema de Abraham, el Señor sabía el anhelo que tenía Abraham en su corazón de tener un hijo, porque en ese entonces esa era la mayor bendición y Abraham no tenía hijos y él le dijo, ¿y cómo me bendecirás si ni siquiera tengo un hijo? Y el Señor lo bendijo y le dijo que confiara, que esperara en la promesa, a pesar de lo que Abraham estaba viendo, su esposa mayor de edad, su esposa que ya no podía tener hijos en ese entonces por su edad y él también. Sin embargo, el Señor le está dando una promesa y en Abraham más que en ningún otro estamos viendo en la palabra cómo el Señor cumplió esa promesa a pesar de que para el hombre era imposible, para Dios fue posible. Dice entonces el versículo 15, Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Cuando los hombres juran, nos habla en el 16, lo hacen por alguien superior a ellos mismos y cuando garantizan algo mediante un juramento, ya no hay más que discutir. Dice el versículo 6, 17 de Hebreos, pues bien, Dios quiso mostrar claramente a quienes habían de recibir la herencia que Él les prometía, que estaba dispuesto a cumplir la promesa sin cambiar nada de ella. Por eso garantizó su promesa mediante el juramento. Entonces el Señor no solo le hizo la promesa a Abraham, sino que juró que le iba a cumplir esa promesa. De estas dos cosas nos dice el escritor de Hebreos, que no pueden cambiarse. ¿Cuáles son las promesas y el juramento que Dios hizo y que las cumplirá? Y dice, de estas dos cosas en las que Dios no puede mentir, ¿a cuáles cosas se refiere? Al juramento que nos hizo de que nos iba a bendecir, al juramento que nos hizo de que las promesas que Él tiene en su palabra son para cada uno de nosotros. Y dice la palabra que es imposible que Dios mienta en sus juramentos y en las promesas que ha hecho. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Si lo leemos en esta versión 1960, lo dice de esta manera. Busquen por favor el versículo 6:18. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, ¿qué es imposible para Dios? Es imposible que mienta sobre las promesas que nos ha dejado, sobre las promesas que nos ha dado en su palabra. Entonces nosotros con estas promesas tenemos que levantarnos, hermanos, y saber que somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él ya venció por nosotros. Dice el versículo 19, y dice, que Él no puede mentir, y que recibiremos un firme consuelo del Señor. Dice, los que hemos buscado la protección de Dios y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado. O sea, Dios no solo no miente, Dios cumple sus promesas. Dios dice que nos consuela y nos da su protección si nosotros esperamos en Él. Son tremendas las promesas y son tan necesarias que nosotros tenemos que aferrarnos a ellas en estos momentos y en todos los momentos de nuestra vida. El versículo 19 dice, esta esperanza mantiene firme y seguro nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo. ¿Quién es nuestra esperanza? Es Jesucristo. Dice, donde antes entró Jesús para abrirnos camino, llegando así a ser sumo sacerdote para siempre de la misma clase que Melquisedec. Entonces, hermanos, si ustedes, al igual que yo, analizan y reflexionan en esta palabra, nosotros estamos recibiendo en este momento un baño de agua fresca sobre nuestra vida, sobre nuestra alma, sobre nuestro cansancio, sobre nuestro desánimo.
porque el Señor mismo nos está hablando y nos está prometiendo que sus promesas las va a cumplir en nuestra vida. Entonces, yo quiero también que leamos, que vayamos repasando un poquito las palabras claves de los versículos que acabamos de leer. En el versículo 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra de trabajo y de amor que habéis mostrado hacia su nombre, y habéis servido a los santos sirviéndoles aún. Entonces, Dios no es injusto y no olvida lo que nosotros le amamos, lo que nosotros le hemos servido. Él siempre se agrada de todo lo que nosotros con amor hacemos para Él, y todo eso tiene una recompensa. Luego en el versículo 18 dice: para que dos cosas inmutables, o sea, dos cosas que no pueden cambiar, lo dice en el versículo 6:18, dice de la Reina Valera: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, hermanos, no estamos solos. A pesar de las dificultades, a pesar de las aflicciones, a pesar de los ataques, a pesar de la angustia, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros y que Él está cumpliendo su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, estamos viendo que realmente el escritor de Hebreos, si yo me pongo a pensar, yo pienso, bueno, él sabía lo que iba a pasar y lo que iban a vivir los creyentes durante todo el periodo, todo este tiempo hasta que Jesús regrese. Y hoy es tan oportuna esta palabra, es tan oportuna de que nosotros nos aferremos al Señor, de que nosotros, al igual como lo dice este mismo capítulo en Abraham 6:15, porque dice que: y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó las promesas. Entonces, ¿por qué alcanzó Abraham las promesas? Porque esperó con paciencia, porque obedeció, y porque tal vez no fue en el tiempo que él esperaba, porque tal vez él se atribuló pensando que ya se iba a morir y que la promesa del Señor no se iba a hacer realidad. Sin embargo, el Señor, casi a los 100 años de Abraham, fue que le dio el hijo que le había prometido. Entonces, ¿qué nos enseña esto a nosotros hoy? Que no debemos desmayar, porque hay un tiempo. Y cuando Dios nos cierra alguna puerta es porque Él sabe que hay peligro, tal vez ahí, que tal vez ya nosotros, sintiéndonos cómodos, sintiéndonos con mayor solvencia económica, podemos decir: me aparto del Señor y me voy a perder. Y para Dios lo más importante es la salvación de nuestra alma. Y Dios quiere que sigamos avanzando, quiere fortalecernos para que cuando ya estemos firmes, Él ahora sí nos va a dar las promesas, y sabe que nosotros vamos a permanecer buscándole, esforzándonos, porque ya hemos desarrollado un amor genuino por Él. Entonces, realmente nosotros, hermanos, tenemos que entender el mensaje tan bello que nos está dando hoy el Señor, a seguir confiando en Él, porque las promesas del Señor siempre se van a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, dice el versículo en Números 23:19, y dice: Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza, y cuando hace una promesa, Él la cumple. Amén. Entonces nosotros estamos viendo que estamos sirviendo, que estamos siguiendo y que estamos siendo consolados y protegidos por Dios, que Él es nuestro Padre y que nos ama y quiere hacernos crecer. Entonces las promesas de Dios siempre se cumplen. Dios en su palabra, como lo estábamos hablando, nos ha dado miles de promesas, muchísimas promesas,
para que nosotros podamos aferrarnos a ellas. Porque así como Jesús lo experimentó y se aferró al Padre cuando anduvo en este mundo, de esa misma forma nosotros tenemos que aferrarnos a Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Porque nadie dice que fue fácil para Jesús. Cuando el Señor nos dice que en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo, fue porque Él ya había resucitado, porque Él sabía que iba a resucitar. En ese momento Él iba a ir a la cruz, iba a resucitar, iba a vencer el pecado que nos asedia, a ese enemigo que nos ataca, a ese enemigo que nos llena de temor, que nos llena de angustia, que nos llena de desánimo. Ya el Señor Jesucristo lo venció. Y Él por eso nos dice que no tengamos temor, porque Él ya venció. Y que aunque en el mundo tengamos aflicción, Él ha vencido al mundo. Ya nosotros tenemos que vivir en su confianza. Y Él también nos dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y yo no se las doy como se las da el mundo. Porque nosotros en el mundo pensamos que si tenemos trabajo, tenemos paz. Que si tenemos una casa que no tenga ningún problema, ni una sola gotera, tenemos paz. Que si no tenemos ninguna deuda, tenemos paz. Pero el Señor nos enseña que aunque tengamos todas esas cosas, si lo tenemos a Él, vamos a tener paz. Porque sabemos que en el momento preciso, Dios siempre nos ha ayudado, Dios siempre nos ha sustentado. Por último, hermanos, yo quiero que leamos Isaías 41:10. Es una de las promesas más bellas que nosotros encontramos en la palabra. Y es una promesa para estos tiempos, una promesa en tiempos de aflicción, en tiempos de duda, en tiempos de carencia. Y dice así, nos dice así el Señor, y eso se lo está diciendo a usted hoy. Y me lo está diciendo a mí, porque a mí me lo habla hace muchos años. Y en estos días me lo ha recordado con fuerza. Y dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzas. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oiga lo que nos está diciendo el Señor. Dios nos está diciendo que nosotros no debemos tener miedo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, porque yo estoy contigo, nos está diciendo. Y yo soy tu Dios que te da fuerza. Y Él es el Dios que me da fuerza a mí cuando me levanto, que no puedo casi, y me siento deprimida y me siento afligida, pero yo voy a su presencia y el Señor me levanta. Y de ahí salgo llena de gozo, llena de esperanza y llena de alegría, porque yo creo que Dios verdaderamente está conmigo, hermanos. Y Él me dice, siempre te ayudaré, y le dice a usted hoy, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Siempre nos dará ese alimento que necesitamos, y ese alimento es ir a su presencia, ir a la palabra de Dios, ir a creer en sus promesas, porque Dios no miente. Entonces, imagínese usted en este mundo físico con una situación de caída, que se cayó en un guindo, que no tiene quien lo levante, y que llegue Dios y te diga, que no temas, que Él está ahí contigo. Y más adelante en esos versículos el Señor nos dice, voy a buscárselos un momentito, dice, porque yo el Señor, en el versículo 41:13, tu Dios, te he tomado de la mano y yo te digo, no temas, no tengas miedo, yo te ayudo. Entonces, que el mismo Dios venga, nos extienda la mano. Te he tomado por tu mano derecha y te ha levantado. ¿Qué significa eso? Yo no sé a ustedes, pero a mí el Señor me ha levantado 1000 veces. 1000 veces me ha dado fuerzas. 1000 veces me ha sustentado en la palabra. Y por eso hoy yo estoy de pie. Y por eso yo hoy estoy firme en sus promesas. A pesar de que las luchas y las aflicciones sean fuertes, yo sigo confiando en el Señor y sigo aferrándome a Él, porque sé que Dios es un Dios que no puede mentir, que no se olvida de nosotros, y es un Dios fiel y maravilloso. Entonces, hermanos, ¿de qué tenemos que tener miedo?
si sabemos que el Señor está con nosotros en todo momento y en todo tiempo. Quiero leer otros versículos un momentito para cerrar el mensaje. Un versículo que está en el Salmo 18:2. Ese versículo dice lo siguiente: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Entonces, ¿a quién iremos? Iremos al Señor, porque Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio, Él es el que nos ayuda en todo momento de tristeza y de aflicción. Por eso, hermanos, no debemos de decaer, debemos esforzarnos, debemos levantarnos, y entre más grande sea la batalla, usted tiene que entender que más grande es la bendición que viene a su vida, porque Dios no es un Dios que miente ni que olvida, y tampoco es injusto. Por eso levantémonos, hermanos, en este tiempo y gocémonos en el Señor, porque nuestra fortaleza proviene de Él, porque Él es el que nos ayuda, porque Él es el que nos suple, porque Él es el Dios que todo lo puede. Gracias, Señor, por este mensaje. Vamos a orar, hermanos, para cerrar un momentito el mensaje de esta mañana. Gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu maravilloso consejo, Señor, porque tú en tu palabra tienes todo lo que necesitamos. Tú nos llenas de gozo, tú nos llenas de aliento, tú renuevas nuestras fuerzas como las águilas. Aunque muchas veces estemos cansados, aunque muchas veces pensemos que ya no podemos más, si venimos a ti, tú nos sustentarás, tú nos levantarás y tú nos darás la victoria. Hoy te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu nombre, Padre, y te adoramos. Y te pedimos, Señor, que todas las personas, todos los hermanos que escuchen tu mensaje hoy, Señor, sean renovados en sus fuerzas, sea renovado su amor por ti y quieran seguir avanzando hasta alcanzar las promesas que son grandes y maravillosas, Señor, porque aquí somos solamente peregrinos, pero nosotros tenemos una patria que no está en este mundo, por la que nosotros esperamos y por la que nosotros nos esforzamos. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.